Romanos capítulo 8, vamos a repetirlo para que entonces empiece de ahí la grabación formal. Vamos a leer en Romanos capítulo 8 y los versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, esta palabra tuya es viva y es eficaz, y escudriña nuestras intenciones, nuestro corazón, y penetra, Señor, y nos hace entender tu voluntad. Pedimos, Señor, que por misericordia nuestros oídos sean abiertos aún más y que nosotros estemos dispuestos a poner en práctica tus mandatos. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana quiero que compartamos la primera parte del tema que hemos llamado el poder que se mueve en la oración. El poder que se mueve en la oración. Aclaro, no es la oración la que tiene poder, el poder es de Dios, pero el poder de Dios se mueve en la oración del creyente. También recordemos, no es la palabra la que tiene poder, no es su palabra, es la palabra de Dios, pero Dios ha delegado autoridad para que cuando hablemos nosotros entonces tengamos efectos, y por eso es importantísimo, es indispensable tener cuidado con lo que soltamos con nuestra lengua. Pues bien, en 1938, dos científicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, descubrieron lo que se llama la fisión del átomo. Este es un proceso donde el núcleo del átomo es bombardeado por neutrones y hace esto que el átomo se debilite y entonces se fracciona en dos o en más partes, generando unos elementos diferentes a los originales. Y ellos trabajaron en esto, y de esto fue que se generó lo que conocemos como las bombas nucleares, las bombas atómicas. En la fisión, el núcleo se hace más pequeño y entonces salen más elementos. En la fusión se unen más de un núcleo para hacerlo más grande. Es el efecto contrario a la fusión, es la fisión. Y Albert Einstein, el científico más grande del siglo XX según los expertos, un hombre creyente en Dios, él fue quien dijo: ¿cómo es posible que un científico sea ateo? Porque un científico ateo es limitado. Son palabras de Albert Einstein. Este hombre, Albert Einstein, previendo lo que pasaría si este proceso de la fisión del átomo en un mal uso cayera en manos criminales, él escribió al presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos y le dijo: si este descubrimiento de la desintegración del átomo cae en manos de científicos no cristianos, el mundo conocerá el comienzo del Armagedón. Repito, si este descubrimiento de la desintegración del átomo cae en manos de científicos no cristianos, el mundo conocerá el principio del Armagedón. Sabemos que la Biblia se refiere al Armagedón como esa última batalla donde serán destruidos millares y millares de personas. Qué declaración tan concluyente la de este hombre de Dios y gran científico. Porque el científico judío estadounidense Julius Robert Oppenheimer perfeccionó el proceso de desintegración del átomo en 1943. Y para el año 1945 los Estados Unidos lanzaron sus primeras dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, pero que también dejaron una estela de muerte de más de 300,000 fallecidos. Un acto horrendo.
como para olvidar, pero que no podemos pasar por alto para recordar lo que es capaz de hacer el hombre lejos de Dios. Cuando usa el poder de la ciencia que Dios puso en sus manos para propósitos pervertidos y criminales. Poco después, en un acto probablemente de arrepentimiento, porque Roosevelt murió en 1945, lo reemplazó el presidente Harry Truman. Este hombre, Julius Robert Oppenheimer, escribió al presidente Truman diciendo que sentía sus manos manchadas de sangre, porque según él, palabras textuales, se convirtió en la muerte, el destructor de mundos. Palabras tristes. La energía atómica, hermanos, es el mayor poder que ha sintetizado la ciencia en la historia. En nuestra niñez oíamos esta leyenda. Se nos contaba la historia del hombre que creó la bomba y cómo se había arrepentido de haberla creado, nos decían, pero que ya no la podía destruir. Resulta que ahora comprendo que sí se podía destruir la bomba. Lo que no se puede es desarmar el ánimo bélico destructivo, perverso y criminal del hombre. El corazón del hombre es el que no se ha podido desarmar. Y solamente pasa cuando Dios interviene la vida de una persona. Oíamos esas historias, oíamos las palabras de este diseñador, de este científico Oppenheimer, y nosotros temblábamos oyendo esos relatos. Y vivíamos por allá en el monte, en la pura selva, hermanos, y allá llegaban estos relatos. Y temblábamos porque temíamos la destrucción del mundo. Teníamos miedo de que una bomba de esas saliera de control y fuese destruido el mundo. De hecho, el 26 de octubre de 1974, cuando el Concorde aterrizó en Bogotá, que volvió pedazos los vidrios del Dorado y de los varios vecinos, allá en la Amazonia, donde vivíamos en la finca de mi papá, sentimos una explosión que nos produjo terror. Yo recuerdo que un primo hermano dijo, en ese momento me acordé de los consejos que le había dado mi hermano mayor cuando se fue al seminario, que es pastor ahora. Se fue al seminario para prepararse. Dijo, me acordé de los consejos porque creí que el mundo se acababa. Y el 9 de noviembre de 1979, cuando una piecita de apenas 46 centavos se dañó en un computador, y esta computadora norteamericana anunciaba un ataque soviético con misiles nucleares contra los Estados Unidos, el mundo tembló de nuevo. Por 6 segundos el mundo tembló, porque sentían que ante el ataque soviético se desencadenaría una guerra nuclear que acabaría el mundo. Hermanos, allá en esa selva, nosotros sentimos una vez más pavor. Pero hay un poder superior al de la bomba atómica. Ese poder es capaz de sacudir los cimientos del mundo porque viene del creador del universo. Y no es para destruir hombres, es para quebrantar fortalezas de maldad. Y lo hermoso es que está disponible a los hijos de Dios. Me refiero a ese tremendo poder que actúa en la oración eficaz del justo. Y comencé diciendo, no es la oración la que tiene poder, sino que la oración es empoderada por el dueño del poder. Muy pocas personas experimentan el alcance de poder que hay en la oración. Incluso muy pocos cristianos. Solo quien ora de verdad en el Espíritu y recibe continuamente respuesta a sus peticiones, esa persona conoce el valor de esta herramienta poderosa por el poder que se mueve en ella. Y estos que conocen el poder que es superior al de la bomba atómica, estos aman orar, aman doblegarse ante Dios para orar, porque saben que por ella se activa un poder que cambia vidas, que cambia familias, que cambia gobiernos y que cambia naciones enteras. Dejemos de imaginar cómo cambiamos lo que está pasando en el Estado colombiano a través del próximo presidente.
Tenemos que pensar que la única forma que podemos transformar una sociedad es a partir de que se active el poder de la oración, y para eso están sus rodillas y las mías. Y conociendo al Dios de ese poder a través del escudriñar la palabra. Y entonces podemos generar nuevas bases, porque esta sociedad necesita nuevas bases que transformen sus estructuras culturales y nos hagan cambiar la mentalidad perversa que se ha enclaustrado en la cultura colombiana. Ahora tampoco nos hagamos ilusiones que vamos a hacer del mundo un paraíso, porque el mundo va para donde debe. Pero todavía, mientras Cristo regresa a la tierra y recoge su iglesia, hermano, en algún lugar del mundo hay cristianos que pueden hacer la diferencia llevando paz a sus contornos. Ese es el trabajo que necesitamos hacer. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Ellos, los hermanos que saben orar, ellos no se quejan contra los gobernantes. Ellos no destrozan ciudades para pedir cambio en las estructuras sociales. Ellos, arrodillados en la intimidad de su aposento, claman misericordia al Dios del cielo, al Dios del poder, para que Él salga en ayuda de quienes claman en espíritu y en verdad. La oración es un privilegio de los hijos de Dios. La oración es un privilegio sin ningún intermediario, más que Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. La oración es lo que Oppenheimer no conocía y que Albert Einstein sabía que podía transformar el mundo. Y fue cuando entonces dijo: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Usted y yo somos grandes cuando aprendemos a arrodillarnos. Usted y yo somos grandes y aprendemos a doblegarnos delante de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy nuestros hijos no quieren tener hijos, y humanamente tienen razón. Es un mundo demasiado convulsionado como para poner niños en esta situación. Pero si nos acercamos al trono de la gracia, alcanzamos misericordia y hallamos gracia en el momento preciso, en el oportuno socorro. Por eso, con todo lo que ven nuestros ojos, los hijos de Dios no debemos temblar, porque el que está detrás del poder que se mueve en el mundo es más grande que todos ellos juntos. Podemos acercarnos confiados sin necesidad de pagar un tramitador. Hoy hay cristianos pretendiendo comprar a Dios con sus limosnas. Venga, traiga tanto, entre más traiga más. Eso fue lo que se inventaron por allá en el siglo XVI, en el siglo XV, y entonces se vendía la salvación y se vendían las bendiciones por dinero, lo cual es un engaño. Sin pagar tramitador, Jesús intercede por nosotros, y por Él y por su Espíritu Santo Dios nos oye. El trono de Dios es un trono de gracia por medio de Jesucristo, porque no es por sus méritos, es por los méritos de Cristo. Amén. No necesitamos la intercesión de ningún santo, de ningún ángel, de ningún líder religioso. Basta Jesucristo, basta Cristo y su Espíritu Santo. Si oramos en espíritu, hermanos, se corren las cortinas del cielo y estamos en contacto personal con Dios para ser socorridos, sabiendo que Él premia a quien le busca, que Él trae bendición al que le busca. ¿Saben una cosa? Cuando digo que se corren las cortinas del cielo, no piensen que estoy solamente haciendo una cosa poética. Es que cuando Cristo murió se quebró la cortina que impedía que el hombre accediera al lugar santísimo para encontrarse con Dios. Y eso simboliza que hoy podemos entrar nosotros libremente, sus hijos, a tener comunicación con Él. ¡Aleluya! Veamos algunos aspectos que tienen que ver con la oración.
Primero, en el texto que leímos, versículos 26 y 27, allí podemos entender, y así vamos a llamar el primer punto, el Espíritu Santo actúa en la oración. El Espíritu Santo actúa en la oración. De igual manera el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ni usted ni yo sabemos pedir. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El texto expresa dos aspectos relevantes que quiero mencionar. Por un lado, allí se expresa la obra del Espíritu, pero en segundo aspecto se menciona la debilidad humana. La obra del Espíritu y nuestra debilidad. En esta parte del estudio, hermanos, veremos la labor del Espíritu Santo en el acto de elevar a Dios una oración eficaz. Repito, en este proceso vamos a estudiar cuál es la labor del Espíritu Santo en este proceso de elevar a Dios una oración eficaz. Porque hay oraciones que no pasan del techo. Y aquí, hermanos, muchos fallan. Muchos se equivocan porque prueban una y otra cosa. Lo intentan así, lo intentan asá. Y obrando en error, de pronto obtienen algo que les gusta, algo que los hace sentir bien, y de ello crean una doctrina equivocada de la oración eficaz. Es un error cuando dejamos a un lado la palabra de Dios y empezamos a observar lo que a mí me ha funcionado, y entonces comenzamos a predicar de lo que nos ha funcionado. Este servidor tiene experiencias con Dios, yo sé que usted también. Pero no se nos olvide que su experiencia con Dios es su experiencia con Dios y mi experiencia con Dios es mi experiencia con Dios, pero nunca estamos autorizados a hacer doctrina de lo que experimentamos. Estamos autorizados a ver la doctrina en la palabra de Dios, y si la desconocemos es porque no la escudriñamos. Hay un movimiento que se ha metido en el mundo, y es que los pastores ahora predican experiencias, procuran que la gente tenga experiencias, pero no predican la palabra de Dios, que es la que tiene el poder de cambiar vidas. Por eso los vemos muy contentos cantando, pero al otro día también están muy hundidos en sus propios problemas. Cuando Dios interviene en la vida de una persona por el poder de su palabra, por la obra del Espíritu Santo, esa vida es transformada. No amanecimos al otro día convertidos en angelitos, pero comenzamos un proceso de crecimiento sostenido y sostenible que nos lleva a ser cada día más a la imagen de Cristo. Y en esto tenemos que aprender a hacer una oración eficaz. Por el hecho de que algo produzca un resultado que nos guste, hermanos, que nos haga sentir un momento de relax, no quiere decir que sea correcto. De hecho, los que hemos probado cualquier tipo de vicio, sabemos que el vicio produce cosas relajantes. Uno se siente bien cuando está bajo los efectos de algo. Hay muchos predicadores proclamando doctrinas falsas, porque no enseñan lo que dice la palabra de Dios, sino lo que ven en sus experiencias. Qué tristeza gastar 40, 50 minutos, a veces hasta 2 horas, hablando de sus experiencias, en vez de hablar del poder de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Dios dispuso espíritus de engaño que ofrecen resultados evidentes y hasta atractivos para engañar a aquel que no quiere oír su voz. Eso dice la palabra de Dios. Por cuanto no me quisieron creer a mí, he aquí les mando espíritu de mentira para que crean a la mentira. La desviación, hermanos, es el precio por la rebelión. La desviación es el precio por rebelarnos para no oír a Dios. Y eso que comenzó como algo muy pequeño termina demasiado lejos de la verdad. Una vez tuve
el dolor de ver a un predicador de los más reconocidos en el mundo que lanzó la palabra de Dios al piso y dijo: Dios me dijo que ya no dependiera de su palabra, porque ahora quiere hablarme directamente. ¡Qué herejía! Dios tenga misericordia de ese hombre y en el día del juicio alcance salvación. Número 2. ¿Por qué necesitamos ayuda del Espíritu Santo en la oración? Versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, en primer lugar, de este punto 2, necesitamos ayuda del Espíritu Santo en la oración porque somos débiles. Porque somos débiles. La palabra ayuda, descrita en este pasaje, sunantilambanetei, en griego, es larguita la palabra, sunantilambanetei, traduce alguien que nos ayuda con la carga que llevamos en los hombros. Esto es recibir auxilio en lo que no podemos hacer solos. ¿Usted ora? Sí. Usted lo puede hacer, pero esa oración necesita ser eficaz. Y allí comienza la obra del Espíritu Santo. Ahora, la palabra debilidad, esa es más corta, asteneia en griego. Esta palabra traduce falto de fuerzas. Cuando las fuerzas no alcanzan, hermanos, cuando no damos la talla. Aquí Dios nos está diciendo que yo soy débil, que usted es débil. Pero si soy cristiano, ¿aún soy débil? Sí, hermano, mucho. No se engañe. Nos cuesta oír a Dios, nos cuesta ser disciplinados con las cosas de Dios, pero sobre todo nos cuesta obedecer. Por eso fue que Cristo vino, para obedecer por usted y por mí. Eso no significa que usted y yo no tenemos la obligación de obedecer, pero es que no obedecemos en nuestras fuerzas, sino en la victoria de Cristo, por la obra, por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, este versículo no se refiere a una debilidad física, se refiere a mi debilidad espiritual. Sí, hermanos, los hijos de Dios no tenemos fuerza espiritual para vencer sin el poder del Espíritu Santo. Jamás. Cuando vea a una persona que se para en el púlpito a decirle: es que para que Dios le dé estos anillos de diamantes que yo tengo, usted necesita estar en comunión con Dios, le están mintiendo. Lo están engañando. La doctrina del dar para recibir es verdad, pero lo están utilizando para manipular a las personas. No tenemos fuerza espiritual para vencer sin el poder del Espíritu Santo. No podemos defendernos solos contra el enemigo, por eso necesitamos ayuda, primero en la oración, porque somos débiles. Para orar se necesita fuerza espiritual. Ahora comprende por qué le resulta tan difícil ser ferviente y constante en la oración. ¿A usted le ha resultado difícil? A mí también. Y el que levante la mano para decir: a mí no, se la bajo. Porque no es verdad. Si algo ha conseguido, si en algo ha crecido, es por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Somos demasiado frágiles para orar, para escudriñar la palabra de Dios con constancia y con devoción. Nos cuesta. Es mucho más fácil que nos quedemos dormidos orando que viendo una novela, hermanos. Es mucho más fácil, porque somos débiles. Y vamos a descubrir más adelante por qué pasa eso. Sin el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, sin el poder que el Espíritu Santo imprime a nuestra vida, a nuestra oración, fracasamos. Pero hay una cosa que debemos saber, es que es indispensable ser constantes en la oración. Es decir, aunque seamos débiles y frágiles y no podamos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Debemos ser constantes también en el estudio de la palabra. Tenemos que hacerlo.
El que seamos frágiles no nos excusa de no hacerlo. Entonces necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda porque tenemos distracción, pero también tenemos oposición. Tenemos distracción cuando lo vamos a hacer, pero también tenemos oposición, una oposición férrea del enemigo para que no lo hagamos. La oración es una lucha dura y sin tregua en el nivel espiritual, hermanos. Esta lucha desgasta, produce ansiedad y entonces no oramos con sabiduría. Cuando estamos ansiosos, lo único que atinamos a decir son cosas que enfrentan a Dios, que confrontan a Dios en vez de alabarlo. Es cuando nos levantamos a pedir, a reclamar, en vez de humillarnos para suplicar. El Espíritu Santo entonces intercede para que mis palabras sean oídas en la presencia del que es santo, santo, santo. Usted y yo no somos dignos porque no somos nada de eso. Somos santos no porque seamos buenos, sino porque hemos sido apartados, porque la palabra santo traduce apartado para Dios. Pero usted y yo no somos buenos. El bueno es uno, el bueno es Dios. Hermanos, por el poder que está presente en la oración es que el enemigo hace tanta oposición. Por el poder que actúa por el Espíritu Santo en la oración es que el enemigo se le opone. Y por eso es que es más fácil que usted se duerma orando que viendo la novela. Es más, a veces estamos orando, estamos que nos dormimos, hermanos, pero prendemos la televisión y se fue el sueño. Es triste, pero es verdad. El capítulo 10 de Daniel da un ejemplo de la oposición sin tregua que existe cuando un hijo de Dios ora. Dice Daniel 10, 12 al 20. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hermanos, no salimos de un problema cuando ya llegue el otro. Eso nos pasa cuando caminamos este duro trecho de ser hijos de Dios en una tierra tan difícil. Pasan 3 semanas y el profeta no recibe respuestas sobre el fin de la esclavitud, que era lo que pretendía él saber. Y tras otras revelaciones se sintió sin fuerzas, decaído. Al fin viene el ángel y le cuenta por qué no ha podido recibir respuesta antes. Observe que para recibir respuesta en la oración debemos estar dispuestos. Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus peticiones. Pero también a humillarte. Para obtener respuesta en la oración debemos estar dispuestos a entender y a humillarnos ante Dios, como quien no tiene ningún derecho, sino como quien es oído por misericordia.
No tenemos derechos, somos oídos por misericordia. Y es cierto, hermanos, que el Señor nos da derechos, pero sin embargo nosotros no debemos presumir, porque cuando presumimos de los derechos que Dios nos da, nos viene la arrogancia y llega el pecado. Nos acercamos confiados, pero sabiendo que toda dádiva, todo regalo de parte de Dios es por su amor y por su misericordia y no porque la merezcamos. No es correcto vivir en continua rebelión. Ante toda instrucción a la congregación, el rebelde siente que se le atropellan sus derechos, su dignidad y protesta por todo. Protesta contra el gobierno, protesta contra el jefe, protesta contra la mamá, protesta contra el papá, protesta contra la iglesia, contra el pastor. Nadie le sirve. Cuando hay rebelión delante de Dios, no habrá la respuesta esperada en la oración. No habrá respuesta que edifique nuestra vida. Si hay orgullo, Dios usa personas, las personas que menos esperamos para humillarnos. ¿Le ha pasado? A mí sí. Dios usa al esposo, la esposa, los hijos, los líderes de la iglesia, el vecino, la vecina y quién sabe cuántos más, el patrón, la patrona, para humillarnos, para enseñarnos a bajar la cabeza. Como Daniel dispuso su corazón a entender y humillarse, Dios oyó sus palabras y a causa de ellas vino el ángel. Pero mire que el príncipe de Persia se opuso durante 21 días. Yo no sé si usted ha notado que cuando quiere disponerse a orar suena el teléfono, llega la visita, llama a la comadre y todo parece más urgente entonces que el tiempo de oración. ¿Le ha pasado? Sí, vamos a orar y vamos a leer la Biblia, pero llegó la comadre, hay que hacerle almuerzo. Hágase un almuerzo espiritual primero usted y después, si le queda tiempo, dele el almuerzo a la comadre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Orar supone una batalla real e interminable. No se haga ilusiones, se va a morir de viejo y no va a dejar de batallar. Por eso Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en ninguno de los días de tu vida. Él murió de 110 años y a los 110 años estaba batallando. Eso representa la vida del Hijo de Dios. Batallamos y batallamos hasta que muramos, hasta que Dios nos recoja. Existen millares de espíritus de maldad tratando de oponerse para que se realicen los planes que Dios tiene para sus hijos. Millares de espíritus que se oponen a que se realicen los planes de Dios. Y usted decide si les abre la puerta y los deja entrar para que hagan de las suyas, o usted se aferra al Señor y sigue allí humillado esperando al ángel que trae la respuesta. Cuando oraba Daniel se sintió sin fuerzas, pero entonces uno como hijo de hombre le tocó y le fortaleció. ¿Recuerdan a quién se refiere la Biblia cuando dice el Hijo del Hombre? A Jesucristo. Es probable, hermanos, la Biblia no lo aclara, pero es probable que entonces Daniel tuvo el privilegio de ver al Hijo de Dios cara a cara en ese momento. Bueno, lo tenía, por lo menos le tocó, no dice si lo vio cara a cara. ¿Qué dejó sin fuerzas al gran profeta? ¿Saben qué dejó sin fuerzas? Aquello que lo deja sin fuerzas a usted también. Lo que veía en sus ojos. Él estaba pidiendo por la libertad del pueblo y lo que vio fue unas visiones que lo confundieron y se quedó sin fuerzas. Cuando usted comienza a decir, esta semana sí voy a orar, esta semana sí voy a hacer tal cosa, vemos tanta crueldad, tantas dificultades y desfallecemos. Entonces necesitamos ser fortalecidos. Y esta es la obra del Espíritu Santo en su vida, en su caminar y en este caso en la oración. Este Espíritu Santo que representa a Cristo en la tierra y que nos fortalece en la debilidad. La oración es un campo de batalla que debemos pelear, hermanos, pero necesitamos ayuda porque desfallecemos. Es el campo de batalla de la fe. ¿Por qué es el campo de batalla de la fe? Porque la oración que llega a Dios es aquella que va investida, llena de fe.
Esa es la oración que pasa del techo. Esa fe que consiste en estar confiado en la provisión sabia y perfecta de Dios. La oración que sale del techo no es aquella que se hace gritando más, es aquella que se hace más humillados y más conectados con la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo obre. Y note que aunque la respuesta para Daniel fue dada inmediatamente, el mensajero tardó ¿cuánto? 3 semanas en llegar. Imagínese que usted pide el almuerzo que quiere exacto para la 1 de la tarde después del culto y le llegue a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5 o dentro de 3 semanas. ¿Por qué pasó eso? Porque un príncipe de maldad se le opuso. El mensajero no avanzaba porque el príncipe de maldad se le opuso. Era el poder del mal, ese poder que gobernaba aquel imperio donde estaba Daniel, el que se le opuso. Este tipo de principado demoníaco que actúa en cada lugar, hermano, en ciertos lugares, en ciertas naciones. Que hay un príncipe actuando aquí en Colombia, hermanos. ¿Con qué propósito? Con el fin de causar el mayor mal posible a la sociedad de este lugar. Por eso le es tan difícil entenderse con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Hay un príncipe trabajando para destruir el hogar, para destruir la sociedad. Y no solamente él, sino él y su ejército. Antes de llegar, el ángel libró una batalla en favor de Daniel. Y este principado era tan fuerte que el mensajero debió pedir ayuda y entonces pidió ayuda al príncipe guerrero del ejército celestial. Cuando se asegura la victoria, el mensaje llega a aquel que llevaba 21 días pacientemente orando al Señor. Yo quiero preguntarle, ¿usted es paciente para esperar? ¿O quiere las cosas ya? Porque por eso se inventaron las tarjetas de crédito, para tenerlo ya. No se preocupe, téngalo ya, disfrute ya y paga después, sufre después. Daniel era un gran siervo de Dios. De hecho, él es mencionado en la Biblia como un ícono de justicia entre los hombres. Y sin embargo, ¿debió esperar cuánto? 3 semanas. ¿Qué tal si se pregunta o nos preguntamos usted y yo cuánto habremos de esperar? Usted y yo, para que nos llegue el mensaje al cual se opone el príncipe. Y hay una cosa, el príncipe no se opone por causa del ángel, es por causa de quien recibe. Por eso la palabra de Dios insiste en que consideremos todos los sufrimientos de Jesús, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3. Nunca debemos cansarnos de suplicar por la misericordia de Dios. Nunca se canse de suplicar por la misericordia de Dios. El que se cansa de suplicar, hermanos, no está listo para ser bendecido. El que se cansa de humillarse esperando confiadamente en Dios, no está listo para recibir la bendición que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Por qué nos ayuda el Espíritu Santo? Porque somos débiles. Y porque hay alguien que se opone, pero esa oposición es por causa de nuestra debilidad. Porque nosotros mismos empoderamos a quien se opone, dándole razón. Cuando alguien se levanta y dice, uy, por fin un día bonito porque esta semana estuvo terrible, está empoderando a quien se opone. Porque el día lluvioso, el día de sol, el día frío y el día de calor los hizo Dios para bendecirnos. Y si esos días se desbordan en excesos, hermanos, no es por causa de la voluntad de Dios, sino por causa del pecado del hombre. Necesitamos ayuda, porque solos no podemos. Necesitamos ayuda, porque sin el Espíritu Santo seremos vencidos del enemigo, porque es más fuerte que nosotros. Oremos un momento. Señor, gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra.
Gracias porque nos haces comprender por tu palabra cuánta necesidad tenemos de cultivar una sana disciplina de la oración por encima de lo que pide nuestra carne, pero que debemos aprender a sujetarnos a ti, porque si no lo hacemos, el enemigo hace de las suyas. Queremos aprender a ser unos hijos que te obedecen, unos hijos que te honran, unos hijos que aprendemos, que disponemos nuestro corazón a humillarnos delante de ti para esperar pacientemente, aunque pasen los días y no veamos la respuesta. Quizás el mensajero está que llega, pero no ha podido llegar porque por nuestras debilidades hay un príncipe que se opone, y es una batalla que debemos aprender a dar. Gracias porque nos tienes tanta paciencia. Gracias porque nos honras tanto con tu paciencia y tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.